Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Alejandro. Eh, Les quiero dar la bienvenida a este nuevo espacio de estudio de las noticias del día a día. El objetivo de la presente columna o proyecto es que analicemos los instrumentos, más bien las actividades que están allá afuera, a nuestro alrededor, y que en ocasiones necesitamos una interpretación extra de lo que hacen los típicos medios de comunicación. Y en mi caso es una actividad que hace mucho tiempo yo la tenía ya como proyecto. Así que a partir de hoy, 19 de agosto, he decidido iniciar con la columna. Ahora, en el sentido de quién soy, mis estudios, todo mi perfil, quisiera dejarlo aparte, en un video aparte, para que no se meta en un capítulo, sino que tuviera un capítulo extra, ¿no? Que se pudiera ver en cualquier momento sin necesidad de ver toda la columna de hoy. Porque la idea es iniciar hoy con noticias, independientemente de todo lo que pueda llegar a ser mi currículum, que básicamente soy profesor. Yo soy profesor de Derecho. Llevo ya 5 años trabajando de ello. Pero básicamente es esta intención de querer dar a conocer otra perspectiva de lo que sucede afuera, y no necesariamente tan otra, porque hay mucha gente que lo piensa, solo que los medios de comunicación o incluso los que son alternativos no los considero que sean tan buenos. Creo que hay un espacio para poder desarrollar la, la inteligencia y tener otra opinión sobre lo que está pasando en el mundo, porque no me quiero concentrar solamente en lo que pasa en México, sino en lo que va sucediendo en el mundo. Y no crean mal decirme, bueno, pues es que tú no sabes todo, ¿no? No lo sé todo. Nos vamos a estar apoyando en información, en columnas, en la información que yo vaya sacando. Vamos a tratarla de ir analizando y tratar de hacer un buen grupo para que se tenga una interpretación nueva, fresca, de lo que está pasando alrededor del mundo. Los invito a que se queden. No hay un tiempo, le pueden adelantar, le pueden atrasar, no hay un tiempo en el que yo vaya a estar analizando, pero los invito a que participen incluso, o dejen sus comentarios, o a ver qué, algún mensaje. Pero los invito también a que vean y observen, y ya no, vamos a ir platicando. Bueno, una vez hecho esto sobre mi presentación, que creo que era lo primero, ¿no? Para que quede más o menos justificado. Ya les digo, habrá un momento para poder hacer un video completo. Eh, lo que yo quisiera empezar a abordar ahorita, el que va a ser nuestro cliente, o de lo que vamos a estar hablando mucho, López Obrador y de las mañaneras. Creo que el modelo que tiene de dar a conocer lo que sucede en el país y la gobernanza que tiene frente a todo el mundo, porque ya se ve a través de las redes sociales también. Bueno, más bien ahí, este, la clave está en que podemos observarla, criticarla, analizarla, y eso es lo que en este momento me propongo. Eh, el día de hoy invitó a un grupo de personajes para que hablaran sobre lo que está pasando con los niños encerrados en México, en el sentido de que no, de que hay este debate de si deben regresar a clases o no. Entonces, Alejandro Encinas, eh, él trabaja en derechos humanos. Él hace un análisis muy interesante de lo que está pasando al interior de las casas, del encierro
que están viviendo algunos niños, ¿sí? A través, me parece que fue a través del INEGI, ahorita lo vamos a verificar. Nada más que él con su perspectiva economicista, porque él es economista, yo soy licenciado en Derecho. Claro, algunas cuestiones vamos a poderlas abordar desde el lado jurídico, pero es importante saber qué es o qué formación tiene quien te va a decir las cosas, porque más o menos por ahí va el perfil de lo que quiere decir. Bueno, entonces, Alejandro Encinas, como economista, empezó a dar números muy interesantes que los quiero yo dar a conocer, me parecieron muy valiosos. Les voy a dejar el videíto en donde viene la información que viene, es muy valiosa porque, fíjense, estamos encontrando que en los niños hay mucha violencia. O sea, los están golpeando, los familiares, incluso los están violando. Las mujeres, las, incluso en los jóvenes hay suicidios. No, no es invento mío, sí es delicado. Van a decir, bueno, pues qué explosiva información. Sí, a mí también me parece interesante. Por eso les digo que la información que arrojan, dan otros más datos sobre los niños, etcétera, sobre lo que escriben, sobre sus dibujos, que vamos adelante, pero eso yo ya, para no extender tanto el video, solamente enfocarme en lo que quiero darles a conocer, es precisamente nada más hablar sobre lo que dijo Encinas, que me pareció muy valioso, para que la gente que no sabe si tienen que regresar sus hijos a clases o dentro del debate, tomen en cuenta que no solamente es el hecho de que se vayan a enfermar o que regresen y enfermen a los padres, que es un tema que no se tocó dentro de su análisis y que quizá más adelante lo podremos nosotros tomar, pero con más bases. No quisiera yo adelantarme y decir es que es bueno o es que es malo. Quizá por el porcentaje no convenga, por el porcentaje de gente vacunada no convenga que regresen a clases, etcétera. Ya que tengamos más elementos, podría yo manifestarlo a través de aquí y ya lo platicaríamos, ¿no? Por ahora nada más quiero hacer énfasis en que los niños dentro de los hogares están sufriendo y que están solicitando regresar a clases y, y bueno, nada más eso. Los voy a poner el video y aquí sigo con ustedes. Listo, ya tengo aquí el videito, entonces lo voy a pasar con todo el sonido y yo estoy aquí mismo viéndolos y lo platicamos. Corre video. Autorización, señor presidente. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Vamos a presentar los resultados de un estudio que se hizo en coordinación con distintas dependencias e instituciones del gobierno federal para evaluar el impacto de la pandemia en niños y niñas y niños, siempre en el ánimo de establecer un conjunto de políticas públicas y acciones que coloquen en el centro de atención los derechos humanos de las niñas y de los niños y, por supuesto, el interés superior de la niñez. Lamentablemente, las condiciones de confinamiento, las restricciones a la movilidad, la suspensión. A ver, les explico, no vamos a ver todo, es inoportuno y pretender hacerlo. Entonces me voy a ir a la parte fundamental, aquí se va a ver una especie de queja, luego nos vamos a los porcentajes que son casi los resultados. Ya en su caso ustedes lo pueden revisar la mañanera de hoy, pero les voy a dejar nada más la parte que me parece interesante, o más bien de la que me refiero, ¿no? Uno de los elementos más delicados tiene que ver, el siguiente por favor, con el incremento significativo. Aquí está, hablando de violencia familiar dentro de lo que está pasando en las casas. Aquí viene. De la violencia familiar durante la pandemia, donde solamente entre los meses de marzo a junio del presente año se registraron los niveles máximos históricos de violencia familiar. Aquí está no sé si alcanzan a ver el mouse, pero en la gráfica, en la parte derecha, se ve la violencia familiar, ¿no? Y los años 2021, y es
en relación a lo que está pasando ahorita. Y obvio, los tienes encerrados todo el día. Y a mí yo me acuerdo que veía yo también programas en los que te decían que los accidentes en los niños eran mayores cuando eran en vacaciones, porque estaban metidos en la casa. Y ahora súmenle que están en pandemia, que les dicen que tienen que estar encerrados en casa, y no solamente un fin de semana, más de un año, y hasta clases ahí adentro. Entonces, además de lo propio peligroso que es por la misma convivencia de ellos con los objetos en las casas, que luego ni siquiera están adaptadas a su forma de vida, porque generalmente uno piensa los niños están en la calle o se van a la escuela o tienen actividades afuera, y dentro pues es muy delicadas los objetos, a veces son calientes, la estufa, las tijeras, escaleras. Bueno, entonces aquí, pero aquí no va relacionado en accidentes, aquí está relacionado en que la propia convivencia, incluso hasta las propias mujeres, las esposas, habían tenido este problema, ¿no? Y ahora lo vemos con los niños y en datos duros, ¿no? Entonces vamos a seguir, a ver. Contra niñas y niños. Y para dar un dato que es realmente preocupante, es como durante el primer semestre de 2021 se registraron 129.020 carpetas de investigación por violencia familiar, que representa un aumento del 24% respecto al mismo periodo del año anterior. Entonces es el 25% de carpetas abiertas extras. Y estamos hablando de carpetas de que ya se van a un proceso. No estoy seguro si lo está diciendo sobre el Poder Judicial, o sea, que se van ante el Ministerio Público o vayan ante Derechos Humanos. Estoy casi seguro de que es ante Derechos Humanos, que generalmente, pues, ¿quién va a ir a Derechos Humanos? O sea, debe ser la mínima. Si llega alguien a ir, en caso de que haya una violencia intrafamiliar a los hijos, pues generalmente vas al Ministerio Público, no vas a Derechos Humanos, ¿no? Entonces, imagínense si tenemos un dato formal en donde hay un incremento de un año al otro del 25%, es delicado lo que está pasando en los hogares, ¿no? Y no estamos diciendo, saquen a los niños porque les están golpeando, ¿no? O pónganles un policía. No, simplemente que noten que no pueden estar encerrados porque a veces la convivencia es muy compleja. No todos viven en casas o en ranchos en donde hay espacio, hay departamentos. La mayoría de la gente en las sociedades, como vivimos en ciudades, estamos encerrados, por eso a veces los inmuebles son muy caros, las rentas, porque vivimos en espacios muy cortos, muy pequeños, y escuchas al vecino, cuando corren, los niños, los canicazos, ¿no? Cuando alguien hace una fiesta lo escuchas. O sea, son espacios muy pequeños, no, digamos que la vida no estaba hecha para estar en casa y vivir, ¿no? Como para pandemias. Generalmente era te vas a la oficina. Entonces, es esta preocupación que tiene el Estado sobre lo que tenemos que ponderar como sociedad o como padres, de qué sí o qué no conviene para que regresen a clases, ¿no? Porque no nada más es un no porque me lo dice determinado periódico. Recuerden que una decisión o la inteligencia se va a notar, o tenemos que hacer un discernimiento entre lo positivo y lo negativo. Cuando lo positivo le gana a lo negativo en esta valoración de los dos, nosotros ya deberíamos de tener una decisión, ¿sí? Entonces, ¿cuántos puntos a favor hay? ¿Cuántos puntos en contra hay? Y esa es una decisión inteligente. No solamente lo que nos llegan los medios de que están en contra de López Obrador. Ya ven que tenemos una división entre los medios de comunicación, entre el grupo del Reforma, ¿no? Que tanto los ha acusado López Obrador, y por otra parte muy pocos medios de comunicación y su mañanera que pueden contrarrestar los medios de comunicación masivos, que no solamente son nacionales, que también llegan a ser internacionales. Entonces, esta ponderación a veces, o este debate, no se nos hace llegar, ¿sí? Nada más tenemos la decisión como si fueran mandatos, como si fueran normas, de no los mandes a tus hijos porque se te van a morir.
y no nos ayudan a pensar. Y precisamente este tipo de ejercicios que yo los estoy invitando es para que podamos entre todos platicar al respecto, ponderar otro tipo de elementos y poner las cosas sobre la mesa, ¿no? Para que no solamente se vea una de las partes, porque esa es la manera más pobre de decidir algo. Y como les decía, yo soy abogado, imagínense en un juicio que solamente un juez tenga la decisión de una de las partes. Necesita ver las dos partes para tener una sentencia y además pruebas. Entonces aquí lo importante es esta pluralidad de información. Entonces vamos a continuar escuchando lo que yo les comentaba que me parece incendiario, explosivo, la información que nos tiene el maestro Encinas. Asunto delicado, porque también hay que señalar que un gran número, si no es que la mayoría, de las agresiones y violencias que se sufren en el hogar no son denunciadas. Y a pesar de ello, tenemos este incremento tan significativo. Ahí tienen, ¿no? Ahí tienen lo que les comentaba, ¿no? O sea, es muy raro que haya un incremento en lo formal cuando la gente no cree en las instituciones. ¿Cómo le vas a ir a denunciar a tu papá? ¿Cómo vas a denunciar a tu primo? ¿Cómo vas a denunciar a tu tío? Y son lugares en donde vive todo el mundo, bueno, toda la familia, como le llaman, la familia crecida, en donde a veces son 2 o 3 familias en el mismo espacio, y no lo vas a ir a denunciar. Pero imagínense, si aún así hay un incremento post pandemia irregular, es que algo internamente está pasando. Entonces, ¿qué prefieren? Ponderen. Que a alguien le dé gripa, que además el 0.06% de la población mundial es la que se está muriendo, porque todavía falta ver el que se enferma, luego el que se pone mal, y luego el que estaba mal, a que haya a que la gente sea violada, ¿no? Incluso, bueno, haya golpes, todos los elementos de violencia que existen, porque recuerden que no solamente la violencia es física, ¿no? También es verbal y en ocasiones comentan que hiere más que la propia física, pero no quisiéramos ninguna de ambas. Entonces, son los elementos que tienen que ponderarse entre otros, entre otros. Esto es parte de un diálogo para que tengamos elementos de decisión. Continúo. Estas lesiones por violencia, y hay que subrayarlo, casi el 76% de estas lesiones ocurrieron dentro del hogar. El 73% de los casos, la persona responsable de la agresión tenía algún parentesco con la víctima. El 81.6% de las víctimas fueron niñas y jóvenes mujeres adolescentes. Y durante el primer semestre de 2021, los casos por parentesco alcanzaron el 66% y las niñas y adolescentes mujeres fueron las más violentadas dentro del hogar. Entonces, fíjense, en su carácter de economicista o de economista, Encinas está dando números, no los deja de dar, además muy claros, pero fíjense cómo son las mujeres, es en casa, son las mujeres, y más del 50, más de la mitad digamos, de los hechos violentos han sido por familiares, ¿no? Entonces, no estoy diciendo cuiden al papá o quien vive, no, simplemente que valoremos que no es lo mejor estar encerrados ahí, ¿no? Porque todo el mundo se pone mal, todos tienen humor, ¿verdad? Es complicado la convivencia, decía José Gauss, que la reunión entre las personas, entre más cerca y más tiempo, más conflicto. Entonces, necesariamente cuando tenemos relación social con las personas, tenemos conflicto. Pero esto no significa que nos tenemos que aislar y decir ya no quiero conflictos, ¿no? Porque si no, nuestra inteligencia, como también hay otras teorías, de que no podemos liberarnos de la convivencia social, nos volveríamos animales, también diría Aristóteles. Entonces, o eres animal o eres un dios, los que viven aislados. ¿Sí? Entonces, esta convivencia intermedia, además, los niños tienen que convivir con niños, no con máquinas.
Pero bueno, ya me estoy saliendo del tema. Estamos hablando entonces de la situación de la violencia en épocas de pandemia. Con el 92.8% de agresiones vinculadas a violencia psicológica, violencia sexual, violencia física, abandono, negligencia y violencia de naturaleza económica. Este es un hecho que va vinculado también al problema de embarazo de niñas y adolescentes. De acuerdo con las estimaciones del Consejo Nacional de Población, actualmente nacen cada día más de 1,000 bebés, hijos de madres, niñas y jóvenes. Bueno, también tenemos entonces a niñas que están siendo madres, o sea, hay violación. Y ahorita va a decir de quiénes están violando a las niñas y la natalidad, delicadísimo. En 2020 se registraron 373,661 nacimientos de madres adolescentes, de las cuales 8,876 son hijas e hijos de niñas menores de 14 años. A ver, dijo 300 y hay 8,000, entonces son como el 10% de personas, de niñas que nacen. A ver, vamos a repetir esta parte. Este es un hecho que va vinculado también al problema de embarazo de niñas y adolescentes. De acuerdo con las estimaciones del Consejo Nacional de Población, actualmente nacen cada día más de 1,000 bebés, hijos de madres, niñas y jóvenes. En 2020 se registraron 373,661 nacimientos de madres adolescentes, de las cuales 8,876 son hijas e hijos de niñas menores de 14 años. Entonces, de 8,000 para 300,000 serían 30,000, el 10%, 15,000 el 5%, como el 4% más o menos, es lo que entiendo, de estas personas tienen menores de 14 años. ¿Sí? Son mamás menores de 14 años, el 4%. Pero estamos hablando de 8,000 personas, 8,000 niños, niñas, que están siendo violadas y que son menores de 14 años, que les están robando la vida. Niñas entre 10 y 14 años fueron embarazadas por un amigo, un familiar, un desconocido o el exnovio. La mayoría de estos casos por violación sexual o por matrimonios arreglados, que son violaciones sexuales. Datos del Registro Nacional de Población nos dan cuenta que 4 de cada 100 nacimientos en la actualidad son de niñas madres menores de 17 años y lamentablemente las defunciones. Sí, no, ahí está el 4%, se confirma lo que les dije ahorita en este momento, el porcentaje que saqué. Ya vieron, son, o sea, las niñas, las mujeres están siendo violadas en casa. Por embarazo, parto o por Claro, imperio. claro que no necesariamente como vimos, ¿no? O sea, también por desconocidos, el exnovio, pues están ahí metidos. Tienen que salir. Y que dicen, bueno, los jóvenes que salgan, no, también, prudencia, pero también corren peligro en casa, o sea, eso es lo que quiero que también lo tengan, ¿no? Por ahí. En adolescentes mujeres de 15 a 17 años ocupa el 6º lugar en sus causas de muerte. Estos niveles de violencia alcanzan su expresión más delicada en los homicidios de niñas y niños. Solamente entre el 2018 y el... Ahora aquí ya cambió el tema, ¿no? Aquí ya nos vamos a asesinatos. ¿Sí? El otro también no deja de ser violencia, lo que vamos a ver, pero ahora ya cambió homicidio. En 2021 se han registrado 4,400 homicidios de niñas y de niños. En 2020, la tercera causa de defunción de niños en el país es el homicidio de los niños y es la sexta entre las niñas entre los 1 y los 14 años. En el caso de los adolescentes, la primera causa de defunción es... Ahora vamos a detenernos aquí tantito para leer lo que dice y luego se nos va la idea. Dice, durante el periodo de hace 3 años se registraron 4,000 homicidios. Ahora, el año pasado, la tercera causa de muertes en niños, o sea, 146,
La sexta en niñas, ¿no? O sea, más mueren niños por esta causa, por homicidios. Entre los 1 y 14 años, cuando empiezan, o sea que las niñas son violadas y los niños son asesinados. Y la primera causa de defunción en adolescentes hombres, 961, ya más grandecitos. Fíjense nada más qué tamaño tenemos de homicidios. Claro que también en las escuelas se arriesgan cuando les ofrecen drogas, cuando tienen que luchar por la vida, pero no se vale que estén muriéndose también en casa. Corren riesgo, nada más es eso, corren riesgo también. Hay que darse cuenta de que este tipo de información antes no salía de las oficinas de los investigadores, y si es que se hacían. Yo no tengo recuerdo de que haya investigaciones tan profundas sobre lo que esté pasando a nuestro alrededor para que nos ayude a decidir para nuestro futuro, porque a final de cuentas la información es decisión, y si alguien se pone nervioso por decidir, esto ayuda, ¿sí? Por lo menos tiene otra visión, una visión más. El homicidio. Desde 2017 se registran alrededor de 1.500 homicidios anuales y la tendencia, como lo pueden apreciar en la gráfica, se ha ido incrementando a partir de la pandemia en el año 2020. Junto a ello, en 2020 hubo 1.100 suicidios de niñas y de niños, una cifra que no habíamos registrado anteriormente. O sea, el año pasado se incrementaron también los suicidios. Okay. La tasa de suicidios en niñas, niños y adolescentes aumentó en 12% entre 2019 y 2020, llegando también a su máximo histórico. Y aquí se ve en la tablita, ¿no? Cómo va, o sea, en lugar, sí hay una tendencia, ¿ya vieron? A que también sube, baja, ¿verdad? Y hablar del 12% también habla de que quizá no sea tan espectacular porque sí hay una tendencia a la alza en el tiempo, pero creo que también es una punta, ¿no? Que se parece a la que viene en el otro año, que está por acá. Suicidios de niñas y niños entre 10 y 14 años aumentaron en 37% para el caso de niñas y 12% en el caso de niñas y mujeres adolescentes. Y lo más delicado, el pensamiento suicida en adolescentes aumentó del 5.1 al 6.9 de 2018 a 2020 y la conducta suicida se incrementó en adolescentes del 3.9 al 6% de 2018 a 2020. Entonces en los niños del 12, que venían promedio al 34, y en los jóvenes aumenta quizá al doble, del 3 al 6, pero aún así son datos delicados, ¿no? Que el encierro es tortura. Cuando te encierran en una cárcel es obvio tortura, o sea, no puede haber esto. Cuando hay gobiernos coercitivos que obligan a la gente a quedarse, ese es el problema, porque la gente no quiere estar encerrada en donde quiera que esté, ¿no? También hay encierros, cuando no te meten a la cárcel, puedes solicitar que te cambien tu prisión, ¿sí? Por la edad, por enfermedad, ¿sí? Que te quedes en casa y que no salgas, pero aún así sigue siendo una, una cuestión que te puede llevar a la locura, y ya vieron los resultados, los análisis. Esto obviamente es más claro que el hecho de la violencia que van ante las autoridades, porque aquí ya es una encuesta en donde van los investigadores directamente a los hogares y hacen ciertas preguntas para identificar ese tipo de problemas. 2020. Y esto también ha impactado en el caso de la desaparición de menores de edad. Actualmente tenemos registrados entre el 1 de enero de 2020 y el 10 de agosto 4.325 niñas y niños desaparecidos en México, 1.470 niñas
y 2.853 niñas. El 66% de las desapariciones, que se da fundamentalmente en adolescentes mujeres entre los 15 y los 17 años de edad, presumiblemente víctimas de la trata de personas. Y lamentablemente también, en muchos casos, el proxeneta tiene algún vínculo familiar o de parentesco con la víctima. Bueno, ahí tenemos, ¿no? También la prostitución a través de las familiares que las ofrecen a otras personas. Pues también aquí es lo que está diciendo, que hay un incremento, ¿no? Se registran 4.000 niños desaparecidos. Bueno, aquí son desapariciones, 1.472.000 niñas, y se observa un incremento en las desapariciones de adolescentes mujeres y posiblemente víctimas de trata. O sea, puede ser que desaparezcan y las ponen a trabajar. Desafortunadamente también hay un incremento en desapariciones, miren, el 65 y el 33. Es delicada nuestra sociedad, tienen que aprender, ¿no? También ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, ahí les dejo el dato para que se Por eso, despidan. desde el ámbito de los derechos humanos y la protección del interés superior de los niños, consideramos urgente abrir los espacios de convivencia y educativos que permitan que las niñas y los niños comiencen a resarcir las afectaciones por el confinamiento. El regreso a clases, sin lugar a dudas, es una medida preventiva importantísima. Las escuelas son espacios de formación, pero también de convivencia que permiten incluso prevenir y detectar los otros tipos de violencia de que son objetos las niñas y los niños. O sea que aquí ya están las recomendaciones por parte de derechos humanos, ¿no? Las escuelas también no solamente educan, sino están observando y regulan el comportamiento de la gente. Cuando nosotros convivimos con otros seres humanos, nos ayuda también a regular el nuestro, ¿sí? Y además, el otro te va a hacer saber o se van a decir entre ellos que hay algún problema entre la comunidad, ¿sí? Entonces, es también un trabajo de ellos, ¿no? Y ya es una labor de los investigadores y especialistas decir para qué funciona también la escuela. Es necesario abrir los espacios públicos, las bibliotecas, los museos, las actividades deportivas, los cursos de verano, para fomentar este tipo de convivencia de la que han estado ausentes durante más de un año las niñas y los niños. Y junto con ello, tomar las medidas preventivas, lo decía el representante de UNICEF, la Secretaría de Educación. Hay que fortalecer las medidas preventivas sanitarias, incentivando el cuidado comunitario y el autocuidado de las niñas y niños. Hay que hacer una cultura de autocuidados en la niñez de nuestro país para evitar la propagación del virus. Es cuanto, señor presidente. Fíjense, nosotros, la verdad es que deberíamos estar muy contentos porque el propio Estado y las propias instituciones de gobierno le están solicitando o están incentivando a que no haya cierres, a que no tengamos los problemas que están sucediendo en otros países. Hablemos de Argentina, hablemos en su momento de Francia, de Italia, que se encerraron, España, que les pusieron hasta drones, bueno, se supo que no podían salir, ¿no? Y aquí el propio Estado está incentivando a que la gente salga o que tenga más que ver para que no se vuelvan locos adentro. Bueno, entonces, el tema sobre el asunto que les comenté, que me pareció muy interesante, aquí se termina. Se los dejo para su revisión. Dentro de toda la mañanera, me pareció lo más importante. Voy a dejar de, de compartir y quisiera entrar, ya que estamos en la mañanera, ¿por qué no? Hablar de algo que me parece muy interesante. Que es el asunto sobre la revocación de mandato. ¿Por qué no? La revocación de mandato en México no se ha dado, como ya todos sabrán. No creo que sea necesario tocar el tema, y si no, pues yo creo que ya con la explicación ya iremos entendiéndola.
pero López Obrador lo que pretende es que se haga este ejercicio democrático o este plebiscito para que la sociedad sea más participativa, porque con los gobiernos anteriores no existía tanto, déjenme ver si estoy grabando, sí, supongo que sí. No existía esta participación, incluso Peña Nieto incrementó las condiciones para que lo que solicitara el- el- la ciudadanía necesitara de mayor voto, etcétera, ¿no? Entonces, López Obrador lo que desde que inicia, lo, lo que hace que desde que inicia él su mandato como presidente es incluir mucho al pueblo, a la sociedad, al pueblo, como él vamos a dejarlo como él lo dice. Entonces, la revocación de mandato es decir si van a continuar o no los presidentes. Y quizá, no sé, ya ustedes lo pueden ir viendo, pero quizá si otro presidente le hubieran hecho la revocación de mandato, nosotros, les aseguro que muchos hubieran perdido. No voy a dar nombres por no meterme en problemas, ¿no? Porque esto es público, pero creo que es algo necesario para cualquier país, ¿no? Y que tiene que estar revisando cualquier presidente, este temor a que si hace mal las cosas, y no solamente el presidente, debería ser para todos los trabajadores del Estado, ¿por qué no? Bueno, los que tienen, ¿no? Administración pública y que deben de estar al escrutinio social. Bueno, entonces, aquí yo es a lo que voy. Él hace un comentario muy interesante y que a mi juicio, a mi interpretación, me parece que es lo que está pasando. Miren, les voy a poner el video para que más o menos estemos en la misma idea sobre lo que pasa. Es que él está creyendo, él está diciendo que sin normas secundarias, ese es el problema que tenemos, que sin normas secundarias, las leyes no avanzan a pesar de que estén en la Constitución, porque ese es como que algo de lo que se zafa el Estado, ¿no? Ya está en la Constitución y pues ya se supone que es obligatorio, pero si no hay leyes secundarias, es decir, una reglamentación de cómo se tienen que realizar esas conductas, no se pueden ejecutar. ¿Sí? A través de las distintas instituciones, porque el Estado o los trabajadores del Estado solamente van a trabajar con base a lo que diga la ley, no con base a lo que ellos crean que es, ¿sí? O sea, el trabajador público o el administrador público no puede actuar por motu propio si no es por lo que dice la ley. Para eso son la reglamentación, por eso vemos tanto código y tanto reglamento, porque se supone que los que van a ejecutar esa conducta están limitados en su libertad, no pueden excederse más allá de lo que les pide la ley, ¿sí? Ok, entonces, sin ley secundaria no hay revocación de mandato. Eso es lo que dice López Obrador, ahorita vamos a entrar al video. Entonces, lo que yo creo es que la oposición está deteniendo, está parando esta, esta ley que además está proponiendo López Obrador y que nos sirve a nosotros como herramienta en caso de que nos llegue algún presidente déspota que necesitamos sacarlo, que más de uno les aseguro que habrá perdido. Imaginen ustedes a Díaz Ordaz en su momento, la baja popularidad que tenía, que incluso los estudiantes que eran el futuro en ese momento estaban en su contra. Les aseguro que si hubiera existido una revocación de mandato, la habría perdido o estaría como que al límite. Pero claro que por el mismo presupuesto social que tenía el gobierno con los burócratas,
quizá hubieran estado empatados, pero asimismo y como tal es un esfuerzo o una herramienta que tiene el pueblo para defenderse contra gobiernos autoritarios y poder mostrarlo. Ok, claro que los políticos dirían, bueno, es que la vas a, de una forma u otra, la van a quitar. Ok, ok, si tú quieres, pero por lo menos jurídicamente lo tienes y formalmente lo tienes y ya es de ti hacerla o no hacerla. Ok, depende de qué tantas ganas tengas de que así suceda. Entonces, para no hacerla más larga, voy a entrar a la parte en donde él habla sobre la revocación de mandato y la oposición, que también me parece un tema que hay que tener presente. Lo tenía aquí anotado, entonces lo voy a poner. Es en la de hoy, o si lo quieren revisar, yo lo había puesto aquí. Pues vamos a escucharla. Lo que ellos planteaban de la democracia participativa, del referéndum, del plebiscito. Aquí habla sobre la oposición, ¿no? O sea, cómo decía que cuando de la época priista, ellos decían que teníamos que ser muy participativos, que la democracia, ¿no? O sea, él dice lo que se supone que ellos eran, ¿no? Entonces aquí viene. De la consulta. Ahora resulta que no quieren que el pueblo. Eso se refiere, no quieren la revocación de mandato o que se realice, que el pueblo participe y decida si quiere que el presidente continúe o que se vaya. Porque el pueblo pone y el pueblo quita, y esa es la verdadera democracia. Y el pueblo es el soberano y es el que debe de tener siempre las riendas del poder en sus manos, no las camarillas como esta, que todavía predomina o existe en el poder legislativo. Imagínense, se reforma la Constitución, se establece en la Constitución que debe haber revocación del mandato. es a lo que yo me refería, ¿no? Con lo que, cómo se supone que aplica el derecho, incluso en iniciativas que ya estén aceptadas, que ya sean formales o que ya sean leyes. Miren. A duras penas se logró, a regañadientes. Se pudo hacer, como la otra consulta, el mismo día de la elección pasada de junio. No. Eso mandata la Constitución que se haga el mismo día de la elección. Fíjense, según la ley y según esta periodista, lo que le comenta al presidente es que según lo que dice la Constitución, es que la revocación de mandato se debe de hacer, ¿verdad? El día de de la elección. ¿Sí? No, así fue la iniciativa, pero la modificaron para hacer. O sea, tuvimos elecciones intermedias y es ahí donde se supondría que se tenía que votar, que él comenta, López Obrador dice, bueno, yo mandé la iniciativa diciendo que en esa fecha debería de ser para evitar gastos, pero ojo, ahí es donde también se encuentran los problemas internos por parte del INE, de que en teoría no podían, de que no querían que fuera en esa fecha. Yo lo que creo es que ellos lo que pretenden es que no haya este antecedente, ¿sí? Que no se realice, que no se ejecute, porque si existe el antecedente de que ya hubo
una votación o un referéndum de revocación de mandato, ya no lo van a poder echar para atrás tan fácilmente. ¿Me explico? Sin embargo, si llegase otro presidente, ¿sí? Vamos a suponer que de la oposición, como ha dicho Noroña, por alguna causa, de tres bandas, les aseguro que ellos no se van a querer aventar ese problema. Al contrario, ¿no? Van a decir, no, pues ¿cuál referéndum si nunca lo hemos puesto? Es más, ni la persona que lo propuso lo hizo. Entonces, este antecedente lo que serviría es para nosotros, para que se diga, oye, ya se hizo y se tiene que seguir haciendo, porque si no se hace, me parece que esa es la parte delicada, no queda el antecedente y no hay forma de decirle a los siguientes escrutadores o a los siguiente presidente de decirle, oye, hay revocación de mandato y pórtate bien y nos vemos en 3 años, ¿no? Porque acuérdense que nosotros tenemos de los periodos más amplios de gobierno. Estados Unidos tiene 4, nosotros tenemos 6, generalmente son 4. Aquí se extendió porque no hay continuación de mandatos, ¿sí? O sea, no puedes repetir. Entonces, se dejó en 6. En sus bases éramos de 4, ¿sí? Pero como no hay continuación, es 6, entre otras causas, ¿no? Sigo entonces. La consulta en general luego de las elecciones y la revocación del mandato, lo mismo. 90 días después de iniciado el proceso, la convocatoria, que esto tiene que ver con principios de abril del año próximo. Pero se logró la reforma para que haya la revocación del mandato. Sin embargo, llevan 2 años sin ley reglamentaria. Es a lo que me refiero. Y aquí muchos periódicos, bueno, algunos analistas han dicho que siempre ha sido una indirecta para Monreal, ¿no? Porque él es el que dirige el Senado y tiene esta capacidad de, se supone, influir en apurar las leyes y no detenerlas tanto. Y se ha comentado que esta persona juega en contra a veces, a favor, y se ha dicho que esa indirecta de que han detenido mucho primero, como tal, la iniciativa y aprobarla, ¿no? La de revocación de mandato. Y segundo, después, ya el realizar las leyes secundarias, que obviamente esas ya le corresponden al Ejecutivo, pero para realizar desde la iniciativa ha sido muy lento. Aquí dice que son 2 años. Ayer todavía no se pudo sacar la convocatoria para un periodo extraordinario. Entonces, el Congreso le hace falta, ¿sí? Algún tipo de autorización y necesariamente tienen que ocupar un periodo extraordinario, ¿sí? Para platicarlo y ver cómo va a quedar bien la ley. Y aquí López Obrador se queja de que no sale, simplemente Que no se sale. apruebe la ley reglamentaria para que a principios de abril. Ahí está, la ley reglamentaria ya está hecha, lo que hace falta es la aprobación de la ley reglamentaria, ¿sí? Que es la que el Poder Ejecutivo tiene esa facultad de hacerla, pero el Congreso la tiene que aceptar. Y esa es la que no se ha podido autorizar porque no se han puesto de acuerdo para la fecha en que se tienen que congregar los senadores. Se lleve a cabo la revocación del mandato.
que se le pregunta al pueblo, ¿quieres que continúe el presidente o que se vaya? No quieren. Aquí es donde yo pongo mi granito de arena y yo digo que ¿por qué no quieren? Y es por lo que les digo, no creo que quieran este antecedente, porque si López Obrador, digamos que entra a escrutinio, el siguiente va a tener que entrar. Ahora, ¿cómo se defiende la oposición? Y también tiene razón, ¿eh? Y por eso les digo que jurídicamente también tienen razón. Es muy buena defensa, porque están diciendo que si se crea la ley, tiene que ser, no puede ir para atrás, ¿sí? Si no es a tu favor. Entonces, la ley, como es de creación actual, no le aplicaría al presidente que está en turno, sino al que sigue, porque cuando él entra, había una ley donde no existía la revocación de mandato. Entonces, en todo caso, se crea la ley en paso del tiempo y le tocaría al próximo presidente. Esa es una cuestión que, que está en conflicto jurídico con lo que está pasando con nuestro gobierno, porque se llama irretroactividad de una ley, no la puedes regresar, porque en todo caso estarían regresando a que esa ley se hubiera hecho, de haber existido antes de que existiera López Obrador, pero como presidente, para que le aplicara esa ley, porque nadie le pueden aplicar una ley que no haya sido creada antes del hecho, y el hecho es que él es presidente. Entonces, es una cuestión jurídica que está protegiéndolos y que es lo que están, digamos, argumentando de que en teoría a quien le debería de tocar es al próximo presidente y no a porque la ley apenas se está creando para que le aplique al siguiente presidente. Y yo creo que jurídicamente, ahora, la irretroactividad no se puede dar si no es en tu beneficio, pero entonces habría que probar que es tu perjuicio que te hagan un escrutinio, porque además es un derecho de la población. Entonces, lo que le resta argumentar a los juristas por parte de México, de López Obrador, perdón, es argumentar que no, que esta retroactividad de la ley no va a ser en perjuicio, sino siempre tiene que ser a tu favor. Una ley que se crea, por eso hay irretroactividad. Y si se va a retrotraer, es porque va a ser en beneficio de la persona. Por ejemplo, ahorita, si hacen un indulto por 5 gramos de marihuana y mucha gente está sentenciada, no sé, a 5 años por cargar esa cantidad. Entonces, ahí sí puedes a esas personas darles esa ley, les aplica esa ley porque se puede retroactivar como si se hubiera hecho a la fecha en el que él estuvo condenado en su sentencia, a pesar de que haya sido la ley posterior. Entonces, ¿por qué? Porque ese es su beneficio. ¿Por qué? Porque lo vas a liberar. Si fuera en su contra, es decir, que decir que de 5 gramos, en vez de liberarlo, le metes 10 años más, va en su perjuicio. Entonces, ahí no la puedes regresar, la ley. Simplemente a los próximos delincuentes o a las personas que se dediquen al trasiego de drogas o a la venta de estupefacientes, a ellos sí se les va a aplicar que a partir de los 5. Pero esta es una cuestión hipotética, no estoy diciendo que así sea la ley, sino es una cuestión hipotética para entender la retroactividad. Entonces, ese es un argumento que le escuché a la gente de la derecha. Ya iremos sacando fuentes ya con el paso del tiempo para que no se extienda tanto los videos. Bueno, entonces aquí está la queja del observador, ya estamos en lo último. Primero, todo este bloque conservador, reaccionario, corrupto, se agrupa para que no tuviésemos mayoría en la Cámara de Diputados, porque ahí es donde se aprueba el presupuesto.
Esto se refiere, ¿no?, a lo que ya todo el mundo conocemos de las elecciones que se acaban de dar, que fueron las intermedias, en donde la oposición había dicho que quería ganar el Congreso o los diputados, más bien los diputados federales, porque son los que dan el presupuesto y él pues está haciendo un montón de cosas, ¿no? Está haciendo el Tren Maya, está construyendo Dos Bocas, el aeropuerto, etcétera, y necesita dinero que Hacienda le da cada año. Entonces, una estrategia de la oposición era ganar para limitar estas construcciones y golpear por ahí al Ejecutivo. Para atarnos y que el presupuesto ya no se siga destinando a los pobres, sino como antes, que se lo sigan robando y que se siga destinando a los de arriba y a sus achichincles de los medios de información, a los intelectuales orgánicos, a sus aplaudidores. Pues para quien le parezca este tipo de adjetivos que hace el presidente, les parezca pues que los está insultando o que está siendo un poco imperioso, este tipo de análisis que estoy haciendo en mi caso, pretenden un poquito bajar o aterrizar las dos partes de la moneda, ¿no? Para que no se crea que o te pones de un lado o te pones del otro, ¿no? Y tratar y defínete y di quién eres. Sí, pero primero dame elementos, ¿no? Y en ocasiones hay gente que cree que porque habla de esta forma y se lo dice a todos, ¿no? Y esto obviamente se lo está diciendo a los medios de comunicación que están en su contra. Eso era lo que querían. Claudia X González, el de la Coparmex, Diego Fernández de Ceballos, Vicente Fox, Felipe Calderón, los dirigentes de los partidos, se unieron todos. Como el pueblo es mucha pieza, les dijo no, y no pudieron en la pasada elección, a pesar que le metieron con todo. Ahí están los datos del comportamiento de los medios de comunicación, completamente tendenciosos, utilizando la calumnia, las noticias falsas, la mentira, pero no pudieron. Su plan original era, primero le vamos a quitar, porque así decían, la mayoría en el Congreso, y luego lo destituimos en el ejercicio de revocación del mandato. Pero ahora cambian de parecer. Y ya no quieren. ¿Le tienen miedo al pueblo? Es por lo que yo digo que cuando él dice le tienen miedo al pueblo, es como decir, ustedes van a ser escrutados en el futuro. O sea, si yo soy escrutado, ustedes también van a ser escrutados. Entonces, están poniendo obstáculos en el Congreso. Ahí están unidos todos. Josefina Vázquez Mota, Conchón y otros que antes engañaban, porque son muy hipócritas, de que eran distintos, de que pertenecían a partidos distintos. Bueno, ahí ya creo que ya se va un poquito y hace un análisis de
de la división inexistente entre los partidos políticos. Yo hasta ahí la dejaría en relación a al tema de la revocación de mandato, que es lo que yo quería dejar en la mesa. Por supuesto que en su momento vamos a tocar el tema de si son o no son gemelos o iguales o se quitan la máscara, etcétera. Ya lo platicaremos, ese relato pues, es constante en las mañaneras de López Obrador. Lo que yo quería nada más era darles una probadita, hacer mi primer video, compartirlo con ustedes, meterlo a las redes y pienso hacer un segundo video en el transcurso del día, pero para que no queden integrados en uno solo, voy a cortarlo, voy a ponerlo en otro, porque es un análisis de corte internacional para que tenga un poquito más de coherencia. Si de repente meto distintos temas en uno solo, se va a ver medio raro y creo que así dividido va a tener mucho más control. Bueno, pues espero que les haya gustado el video. Esta primicia para ustedes, por supuesto que habrá más videos, compártanlo, denle like a lo que toque y y déjenme sus comentarios a ver qué tal nos fue en esta ocasión y si vale la pena continuar haciendo este ejercicio. ¿Sale? Bueno, hasta luego.